Todo el mundo habla, todo el mundo se ríe, todo el mundo puede platicar, todo el mundo puede cantar también, pero ¿cuántos de nosotros realmente conocemos cómo se produce la voz y cómo funciona este maravilloso instrumento creado de las mismas manos de Dios? ¿Tú sabes cómo funciona? Si no lo sabes, acompáñame porque estaré explicándote de forma sencilla cómo funciona este maravilloso instrumento. Para explicar el funcionamiento de la voz, creo que es muy útil una teoría que se llama fuente-filtro del autor Fant. Esta teoría es del año 1960. Recordemos que la voz es un campo que se ha ido desarrollando relativamente tarde en el tiempo. Como que todo el ámbito médico y científico tenía más interés en investigar acerca de otras ramas de la medicina, pero no tanto en la rama de la voz, porque no era tan importante, ¿verdad? No había tampoco tantas afecciones como de hecho las hay ahora. ¡Quítate tú! Esto produjo que los descubrimientos se fueran haciendo más tarde. De hecho, en algún video he mencionado que la primera vez que se observan las cuerdas vocales en un ser vivo, esto lo hizo un maestro de canto, que fue el maestro Manuel García, y se le ocurre observarlas con un espejo de dentista. Y este fue prácticamente el primer laringoscopio, la primera vez que se observa, y esto despierta la atención del gremio médico, del gremio científico, y entonces ya se le empieza a dar más seguimiento a lo que es la voz. Cuando yo pienso en la teoría fuente-filtro de Fant, me imagino la preparación de una deliciosa tacita de café. Si tú ves, lo que vamos a usar es, pues obviamente el café ya molido, el cual vamos a poner en un filtro. Yo uso filtro de papel. Nosotros utilizamos agua en un tanquecito, pero ese tanque de agua va a llevar el agua, la va a dirigir hacia ese filtro, ¿verdad? Y después de pasar por el filtro donde se encuentra el café, entonces ya no es más agua, ahora ya se convierte en un líquido distinto al cual le llamamos café. Entonces la voz se produce de una manera similar. Hay una fuente, ¿verdad?, que tiene una característica de ser energía aerodinámica, es decir, aire. Ese aire va a pasar por ciertos filtros que nos van a dar un producto final, y ya sea que tu café lo quieras tomar súper cargado, lo quieras más ligero, lo quieras descafeinado, quieras un expreso, etc. Hay distintas cualidades según el filtro o el filtrado que se le haga al café. De la misma manera es tu voz. El resultado final puede ir variando según el filtro que nosotros utilicemos. Entonces, quiero darte 3 elementos básicos de la voz, y de estos 3 elementos depende la calidad de tu sonido. Si algo haces bien hasta el día de hoy, allí está la respuesta en uno de estos 3 elementos. Y si algo haces mal, también allí mismo encontrarás la respuesta. Empecemos hablando del primer elemento. El primer elemento va a ser la fuente de energía. Como ya dijimos, es el aire, la respiración. Dicen muchos autores que la voz es un instrumento de viento, pero yo creo que es mucho más complejo que un instrumento de viento. De ser así, una de las comparaciones principales es precisamente que su fuente de energía es idéntica, es el aire. Entonces nuestra respiración es básica para poder producir la voz. Aquí hay muchos mitos y leyendas, ¿verdad? Uno de esos es, se debe siempre inhalar por la nariz cuando estamos cantando. Este es un mito, porque de hecho las investigaciones más recientes demuestran que la respiración fonatoria debe ser oral. Si tú observas, mientras estoy hablándote, jamás inhalo por la nariz, porque esto sería algo antinatural. Hacer pausas así de esta manera para poder inhalar por la nariz es algo súper incómodo y no lo puedo controlar. Entonces, de la misma manera, mientras hablo, gasto el aire y luego lo vuelvo a inhalar porque mi boca se mantiene abierta. Entonces, hay muchos mitos, como te digo. Lo ideal es que respires por boca. Ya sé que me van a llover tomatazos y ahí está bien, cualquier comentario es bien recibido y lo podemos platicar en esta comunidad. Pero en efecto, es lo más natural cuando estás hablando que respires por la boca. Obviamente cuando estás cantando también. Entonces el aire va a ingresar a tu sistema. Esta es nuestra fuente de energía que se llama energía aerodinámica. El segundo elemento de la voz,
le vamos a llamar vibrador, porque va a haber algo que va a vibrar, como en cualquier instrumento. Si tú tomas una guitarra acústica, entonces la fuente de energía es la mano del guitarrista, que al tener contacto con las cuerdas las hace vibrar. Esa vibración produce las ondas sonoras que tu oído recibe. En este caso, literalmente lo que va a vibrar son los pliegues vocales. Las cuerdas vocales son impactadas por la presión subglótica. ¿A qué me refiero con esto? El aire entró por nariz o por boca. En este caso, digamos, entró por boca, recorrió este camino, pasó por la tráquea, llegó a los pulmones y luego viene de vuelta. En ese punto, tu cerebro recibe la señal, va a hablar o va a cantar. Entonces, la laringe se pone en modo esfinteriano, es decir, va a buscar cerrarse. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vocales se cierran, la presión subglótica, le llamamos, ese aire que viene de regreso, va a hacer que los pliegues vocales vibren. Esa vibración es lo que produce el sonido. Ese sería el inicio del filtro, porque la energía que hasta entonces es aerodinámica se va a convertir en energía acústica, y aquí empieza la magia. Y nuestro tercer elemento sería entonces el resonador. Volvamos al ejemplo de la guitarra acústica. Fuente de energía, la mano de quien la toca. Vibrador, las cuerdas que comienzan a vibrar y producen ondas sonoras. Pero la caja, el cuerpo de la guitarra es el resonador, porque es el lugar en donde se va a amplificar, modificar ese sonido que está produciendo las cuerdas vocales. Acá entra entonces el resonador del cantante, y este punto me encanta explicarlo porque hay muchos mitos y leyendas al respecto. Por ejemplo, en ese momento muchos te dicen, debes mandar tu voz hacia el pecho, ¿verdad? ¿Cómo podríamos? Volvamos a la anatomía básica. El aire inició ingresando por boca o nariz, pasó por toda esta zona, llegó a los pulmones, va de regreso, el cerebro recibe la señal de que vas a hablar, la laringe se pone en modo esfinteriano, la presión del aire hace vibrar, aquí ya empieza la magia, volvemos la energía aerodinámica en energía acústica. Ahora intenta mandar esa energía que por inercia va hacia arriba, mándala a tu pecho. ¿Y por dónde y cómo más o menos le harías? No se puede, ¿verdad? Entonces el aire obviamente va a buscar salir. Esa energía acústica se va a posicionar en distintos lugares según el molde vocálico que estés usando. Este es tema para otro video, pero básicamente quiero decirte que tu resonador es tu tracto vocal. El tracto vocal básicamente está formado por tu faringe, toda tu cavidad oral, que incluye tu lengua, tus mejillas, el paladar, los dientes, y también hay un área que está incluida dentro de lo que es el tracto vocal, que es donde tenemos acá los maxilares en la parte de atrás, que es una zona natural de resonancia de la voz. Básicamente esta es la zona en donde tu voz va a resonar. Dependiendo la vocal que tú estés hablando, la voz tiene más resonancia en un punto o en otro. Por ejemplo, si yo utilizo la letra I, tiene cierta característica, pero si canto el mismo tono con una O, la característica del timbre varía. ¿Por qué? Porque la forma de mi lengua y de mi paladar cambian de la I a la O. Sí, lo puedes notar desde mi gesticulación. Entonces este cambio demuestra cómo se puede modificar el tracto vocal y de esa manera modificar el sonido, lo cual es maravilloso porque con la técnica vocal podemos hacer cambios de nuestro sonido, ya sea que tú sientes que tu voz es muy delgadita o que tu voz es demasiado pesada y la quieres hacer más ligera. En fin, todo esto lo podemos lograr si sabemos manejar nuestro tracto vocal. Así que básicamente esos son los 3 elementos que nos van a decir y nos indican de forma perfecta cómo funciona la voz. Recuerda que es importante entonces tener un buen mecanismo respiratorio, ¿verdad? Que no sea violento, que no tenga movimientos antinaturales. Número 2, unas cuerdas vocales sanas, que tengan una musculatura alrededor fuerte. Tengo videos donde te doy tips para fortalecer tu musculatura laríngea. Y número 3,
un buen manejo y conocimiento de tu tracto vocal y de tu resonancia, la cual te va a ayudar a modificar tu sonido a tu gusto y antojo. Así que, queridos amigos, espero con esto haber aclarado la duda de cómo funciona la voz, y si así ha sido, yo te invito a que compartas este video con tus alumnos, con tus colegas, con tus amigos, y que me ayudes a seguir creciendo, porque esta comunidad maravillosa de profesionales de la voz merece buen material y buen contenido. Así que para mí es un placer haberte explicado esto. Si quieres conocer más sobre mis cursos y sobre la forma en que trabajamos la voz en Tritono, date una vuelta por las redes de Tritono o bien por mis redes sociales. Y no olvides, mi visión es ayudarte a encontrar la mejor versión artística de ti.